Continuando con la historia, Yama terminaba acercándose a los chicos en ese momento, afirmando que ella no se estaba escondiendo. Además, ¿cómo sabía que se encontraba en ese sitio? El prota le dijo que se trataba de un mero presentimiento, aunque para ser exactos era su sexto sentido del retraso físico de la revelación de Maná. La chica le dijo que eso le llamaba la atención, pues cómo había roto el campo mágico de un dispositivo de entrenamiento como los palos de punto. ¿Y acaso eso también había sido una sensación? El prota pensaba que así que ese tipo de errores no estaba en la novela original, pero por supuesto no podía decirle la verdad, a lo que el prota le inventó que al parecer esa cosa era bastante resistente. La chica le dijo que un dispositivo de entrenamiento tiene sus límites. ¿Acaso había pensado que podría utilizar eso para romper el escudo mágico? ¿Y acaso era porque creía en los caballeros normales que habían desaparecido de ese mundo? El prota pensaba que tenía razón, ahora sí no sabía qué responderle. La chica le dijo que pensaba que era raro desde el principio, pero llamando la atención del prota le preguntó directamente quién era. El prota, notando las miradas de las chicas, pensaba que entonces a eso habían llegado. Aún no había pasado un mes y ya debería de revelar su verdadera identidad, aunque por supuesto no debía de hacerlo, ya que eso es bastante peligroso mientras que Yama no le tenga ningún favor. El prota le dijo que debía de ser sospechoso para ella, pero no era una mala persona después de todo, a lo que la chica le preguntó a qué se refería. ¿Qué quería decir con eso? El prota dijo que eso era lo que había dicho, simplemente quería ayudarle y eso era todo. A lo que la chica le preguntó a qué se refería y por qué a ella. En ese momento el prota decidió retirarse, afirmando que quería decirle más, pero no tenía tiempo así que se iba a retirar. Aún así, el prota dijo que era momento de que simplemente se retirara, pero inmediatamente unos cuantos palos terminaron golpeándole en la cabeza. Llamando la atención de la princesa, el prota le preguntaba por qué se encontraba actuando de esa forma. Si tenía quejas, debería de habérselo dicho antes. La chica le dijo al prota que pensaba que lo lograría atrapar, ya que logró esquivar todo tipo de trampas y magia, pero no podía hacer algo como eso. El prota pensaba que no había ayuda, incluso con el sexto sentido del retraso de la revelación física del maná tenía también sus límites. El prota le dijo a la chica que eso realmente le había dolido. Además, el sexto sentido tenía un tiempo de mantenimiento basado en el poder mental de Baek Yuseol, y como su poder mental había tocado fondo, sus migrañas son severas en esos momentos. El prota le preguntaba a la chica que por qué había tirado todo eso, a lo que la princesa le dijo que había perdido, así que simplemente tenía que tomarlas. El prota se preguntaba si acaso se trataba del orgullo de la chica, pero si tomaba todo eso entonces su rango iba a subir, y los otros premios para el prota son completamente inútiles. En esa situación el prota terminó tomando un palo y le dijo a la chica que simplemente se llevaría ese y ella podía recuperar el resto, entonces se iba a retirar de inmediato. El prota pensaba que un hombre que mostraba amabilidad al oponente que había vencido, incluso para él eso parecía algo genial. Las chicas por su parte preguntaban si acaso era una especie de idiota. La princesa dijo que tal vez es porque se trataba de un plebeyo y no tenía sentido común. Aún así, esto hizo que la princesa se preguntara sobre la verdadera identidad de Bai Yuseol. Al mismo tiempo, los profesores se encontraban monitoreando el movimiento de todos los estudiantes en la prueba de mazmorra. Una persona se acercó al profesor encargado y dijo que los estudiantes de la clase S son increíblemente poderosos ese año. Había valido la pena acercarse a ver. Otro afirmaba que estaba seguro de que era bastante divertido. Y como eran jóvenes, era mucho más impresionante, por supuesto. Aquel hombre pertenece al Consejo Mágico de Ancianos, el anciano Telix. La mujer también pertenece al Consejo de Administración de la Torre Mágica Azul, Kerina Aeon. El profesor pensaba que se trataba del Consejo Mágico de Ancianos junto a la directiva de la Torre Mágica Azul. Tantos peces gordos habían llegado solamente para ver a esos nuevos estudiantes en un ejercicio práctico. Aunque bueno, tenían que hacerlo si querían descubrir sus talentos, y él estaba seguro de que la mayoría de los otros profesores también estaban viendo ese ejercicio. Aunque en ese momento había algo que llamaba la atención de los presentes. Jae y Ma se iban a enfrentar en ese momento. Ambos chicos comenzaron su combate inmediatamente. Aunque Ma esquivaba todos los ataques con bastante facilidad, incluso todos los círculos mágicos que se habían preparado. Uno de los presentes reconoció esa magia como un salto de poder de tercer rango activado consecutivamente. ¿Acaso eso es posible a tan solo 17 años de edad? El profesor pensaba que generalmente un mago normal tendría que tener al menos entre 20 y 30 años de edad para poder alcanzar el tercer rango. Pero Magnus estaba utilizando magia de tercer rango a tan solo 17 años de edad. Una persona al lado del profesor afirmaba que simplemente no se lo podía creer. Tenían que mirar cómo ambos podían manejar tres elementos. El profesor pensaba que la mayoría de los magos solamente pueden tener un solo elemento, y después de mucho entrenamiento pueden conseguir dos elementos. Y tener de tres elementos a más ya es hora tener bastante talento. Y poseen ese talento desde que nacen.
Aún así, el profesor observaba algo que le había llamado la atención. Una ave terminó acercándose directamente hacia donde estaban los chicos, tratándose de un jefe oculto del área, el cual rápidamente llamó la atención de ambos chicos y al parecer tenía el objetivo de derrotarlos en ese momento. Aunque el ave terminó desplomándose y una persona se encontraba sobre el ave, preguntando si acaso estaban en medio de una pelea en ese momento. Aún así, se disculpaba por interrumpir el combate de ambos chicos. El profesor la reconoció inmediatamente, Aiselle Molf, pensando que un jefe oculto es un tipo de evento oculto que solamente aparece una vez y tenía las habilidades más allá de cierta cantidad. Y no solamente son difíciles de encontrar, sino que también no son fáciles de derrotar. Pero cazar eso completamente solo era algo realmente increíble. Los presentes comenzaron a hablar sobre la hija mayor del traidor del Gran Duque Molf, aunque era bastante desafortunado, ya que si no fuera por su padre ese talento florecería aún más. Pero en ese momento el hombre se dio cuenta de algo. Todos comenzaron a notar si acaso esa no era la princesa Adolevit, pero con quién estaba peleando, ya que nunca antes lo había visto. Además, tenía que esperar un momento. ¿Esa magia acaso estaba utilizando Blink? Ahora comienzan a hablarnos sobre este hechizo. Aunque innumerables eruditos intentaron controlarlo durante cientos de años, muchos de ellos fracasaron y perecieron, o quedaron discapacitados y tuvieron que darse por vencidos, siendo esto un hechizo absolutamente imposible de controlar. Uno de los profesores se preguntaba que por qué había un estudiante que podía controlarlo completamente, como si Sublime fuera sus propias manos y pies. Los presentes en el área de monitoreo al observarlo comenzaban a preguntar quién era ese chico. El profesor que había llevado a cabo la prueba dijo que su nombre era Bak Yuseol, y es un estudiante único que utiliza Blink como su especialidad. Otro de los presentes preguntaba que a qué se refería con eso. Otro dijo que era una temática completamente diferente a la de Ma Yuseol, Kae Wonriang o incluso el poder abrumador de Aiselle. Pero ¿por qué no utilizaba otro tipo de magia y solamente bromeaba? Si usaba magia podría haber terminado esa batalla hace mucho tiempo, realmente no lo podía entender. Otra persona terminó irrumpiendo en la sala afirmando que él estaba luchando seriamente en ese momento. Todos los presentes en aquella sala al ver al recién llegado quedaron sorprendidos, llamándolo Eldmang Eldwing. Esta persona recién llegada les preguntaba si acaso no había estado serio desde el principio, preguntándole a todos qué era lo que pensaban. Además, a él le parecía interesante. Su forma de luchar le recordaba al caballero Siddharth que había existido en las viejas generaciones. Los presentes preguntaban sobre esto, incluso uno le preguntó directamente si acaso se refería a ese caballero, que desapareció junto con las almas frías. Preguntaban si de verdad estaban hablando de ese estudiante tan joven, mientras que el profesor dijo que lo podía entender, la caballerosidad. Por esto se referían a la mentalidad de un caballero de aquellos que aún utilizaban la espada dentro del mundo donde se utiliza únicamente la magia. La existencia de los héroes que existieron desde antaño para proteger al mundo contra el mal. Se dice que siempre lucharon contra el mal con solamente una espada. Comenzaron a pensar que existía la magia, pero luchar con espadas es algo que hoy en día ni siquiera es factible. Pero ahora mismo ese estudiante estaba utilizando el palo de puntos como espada. Y si lo que Elwin está diciendo tiene sentido, entonces el director de la Academia Estela, la cual es llamada la mejor academia de magia de todo el mundo, un maestro mago de rango 9 y uno de los 10 únicos grandes sabios del continente, Eldman Eltwin, había llegado a una conclusión. Si ese gran sabio pensaba de esa forma, entonces no había nada que hacer al respecto. Finalmente, el primer entrenamiento práctico en la mazmorra se había terminado. Nos encontramos en la sala exclusiva de entrenamiento de la clase S. Ma Yuseong había conseguido el sexto puesto, pero realmente no sentía que hubiese ganado nada. Y en ese entonces, si Aiselle no hubiese interrumpido, él probablemente habría quedado mucho más arriba en la tabla. Y así fue que lo vio desde la primera vez. Ma Yuseong dejaba todo a medias. Pero hiciera lo que hiciera, obtenía resultados por encima de los expertos. Incluso en ese entrenamiento práctico había establecido círculos mágicos por todas partes y había calculado minuciosamente todos sus movimientos, y aún así recibió todos los ataques con facilidad. ¿Acaso no podía derrotarlo haga lo que haga? ¿Era tan alto y grueso el muro de su talento? Aún así, aquella persona no se dejaba llevar fácilmente por el impulso, pensando que no había tiempo para culparse por eso, solamente necesitaba trabajar más duro. En eso, Hon se encontraba pasando por allí observando a aquel chico entrenar. Rápidamente se quedó sorprendida al ver cómo se encontraba practicando Haeward Yang. Comenzó a pensar que él es el tipo que siempre está tranquilo, seguramente se encontraba rencoroso ese día. Aunque bueno, eso no es algo que ella deba de decir fácilmente.
La chica, con el objetivo de práctica, inmediatamente comenzó a desatar múltiples ataques a gran velocidad. Jae, al ver todo el escándalo que estaba causando la chica, comenzó a prestarle atención, la cual estaba pensando que incluso después de ser decidido los palos de punto terminó obteniendo el tercer lugar y eso le molestaba bastante. Su madre estaba bastante satisfecha, pero si no hubiese recibido eso, le habría castigado por ello. Y un simple plebeyo había actuado como si fuera todo eso, cosa que le parecía bastante molesto. La chica terminó desahogando un poco de su ira en ese instante, mientras que Jae se preguntaba si acaso le había pasado algo a la princesa también. Además, Jae pensaba que al parecer podría ser solamente una sensación, pero su magia parecía haberse vuelto mucho más precisa que antes. Y tan explosiva como es la magia de fuego de la princesa Honbillón, es casi imposible controlarla minuciosamente. Es imposible que haya mejorado tanto en tan poco tiempo. ¿O acaso era eso simplemente una sola coincidencia? Aún así, la chica no dejaba de maldecirse internamente. Pensaba que no quería admitirlo, pero las clases que le había dado el prota habían sido bastante efectivas. Después de cambiar a las pruebas de juegos de palabras, sus logros mágicos habían aumentado enormemente. Se trataba de únicamente un plebeyo, sus notas son terribles, y su personalidad es lo peor aún. Pero estaba completamente segura de que esa persona es la única persona que conocía el método para suplir sus debilidades. Pero aún así todavía se encontraba bastante molesta. En ese momento una persona terminó sacando a la chica de sus pensamientos. Su guardia personal había llegado. La chica le preguntó qué era lo que pasaba. A lo que la guardia le dijo que el bastón de Teribon que le había pedido que remodelara antes estaba completado. Ahora debía de dárselo inmediatamente a Baek Yuseol. La chica le dijo que sí, eso estaría bien, a lo que la guardia le dijo que entonces se iba a retirar, pero la chica la detuvo en ese momento. La guardia le preguntaba a su alteza qué era lo que estaba pasando. Cambiando de escena, nos encontramos en la segunda torre principal. La chica había llegado a ese sitio pensando que había escuchado que el prota se encontraba allí, pero esa es la segunda torre principal, donde se encuentran las instalaciones de investigación de la facultad. ¿Acaso habrá llegado allí a ver algún profesor o algo parecido? Aún así, la chica cayó en cuenta de algo, pensando que tenía que esperar un momento, porque había venido ella misma hasta ese sitio. Podía habérselo dado en la sala de entrenamientos. Si hacía algo como eso, quedaría como que ella estaba siguiendo a ese plebeyo. Aunque eso no podía ser, debía de retirarse, pero en ese momento alguien terminó llamando la atención de la princesa. Era la profesora Hammery, la cual se encontraba delante de ella. La chica le dijo que había pasado bastante tiempo, pero estuvo a punto de llamarla por otra forma, así que rápidamente corrigió sus palabras. La profesora le dijo que al parecer había sido el día anterior cuando le había enseñado magia en el castillo, ya incluso se había hecho mayor. Pero, ¿qué era lo que traía a la chica hasta ese sitio? La chica le dijo que tenía algunos asuntos que atender en ese sitio, pero ya estaba de regreso. La profesora le dijo que bueno, era un poco desconsiderado en ese momento, aún así lo iba a dejar pasar, a lo que la chica le preguntó a qué se refería. La profesora le dijo que ahora mismo estaba agotada porque algunos oficiales de magia habían llegado debido al estudiante llamado Baek Yuseol. La princesa, al escucharlo, no se lo podía creer. Comenzaba a preguntar qué era lo que estaba pasando con ese plebeyo. La profesora dijo que estaba segura de que lo sabía porque ella misma había luchado contra él, pero es un estudiante que no utilizaba magia, ¿o no? La chica le dijo que así era. Comenzaba a pensar que entonces ella vio completamente esa pelea, y además se preguntaba que por qué tuvo que haber mostrado un estado tan desagradable a la profesora que más respetaba. La profesora terminó viendo la expresión de la chica y le dijo que no tenía por qué culparse por lo que había pasado, ya que su oponente se había esforzado al máximo. Aún así, ni siquiera había utilizado magia, dijo la chica. La profesora le dijo que eso era debido a su credo. La chica le preguntó a la profesora que a qué se refería. Esta le dijo que el director se los había revelado el día de la pelea, el día anterior. El chico estaba tratando de revivir la caballería, que había desaparecido hace muchas generaciones. La chica le preguntaba si acaso hablaba en serio, pero eso no tenía el más mínimo sentido, aún así lo pudo entender fácilmente. Definitivamente había utilizado el palo de puntos como una espada durante su batalla. ¿Acaso es por eso que también quería esa espada mágica? Aún así, por la preocupación, la chica no pudo evitar tragar en seco. Le dijo a la profesora que aún así no utilizar magia en una academia mágica le daría una penalización increíble. Acabaría recibiendo puntos de penalización durante los entrenamientos prácticos de magia, entre otras cosas. La profesora le dijo a Hong que así era, pues había decidido recorrer ese camino a pesar de saberlo. Le preguntaba a la chica si acaso no le parecía increíble el hecho de que se haya esforzado tanto incluso después de haber logrado un gran logro de Blink, y eso le hacía pensar a ella que ese credo debía de ser real. Cambiando de escena, Hong ahora se encontraba sola. La chica se encontraba una vez más enfrascada en sus pensamientos. Si alguien dijera que sueña con la caballería, todos se burlarían de él. ¿Un caballero en esa generación? Pero Baek Yuseol estaba buscando la caballerosidad sinceramente, y no como una especie de broma. Se había enfadado tanto con él diciéndole que solamente se encontraba bromeando con ella, pero en ese momento el prota terminó llegando preguntándole a la chica qué era lo que estaba haciendo allí.
Por supuesto, el prota había logrado su cometido, el quinto puesto, y terminó recibiendo como premio las raíces etélicas. La chica al ver al prota se sonrojó inmediatamente. La chica le dijo al prota inmediatamente que no estaba allí por su culpa, a lo que el prota le dijo que nunca dijo que lo fuera. Aún así, la chica se encontraba enojada con el prota, pero inmediatamente le dijo que como sea tenía que tener lo que le había traído. El prota le preguntaba si acaso era Teribón, agradeciéndoselo de inmediato. El prota, al ver el arma, pensaba si acaso se trataba de una espada sin forma, como era de esperarse de Adolevit. Su artesanía es realmente inigualable. Menos mal que había ayudado a la princesa y había obtenido eso como recompensa. Le preguntó a la chica si acaso podría dejarle la caja, ya que creía que alcanzaría un buen precio si lo vendía, a lo que la chica le dijo al prota que podía hacer lo que quisiera. El prota emocionado afirmaba que había conseguido dinero gratis, mientras que la chica pensaba que seguía siendo un plebeyo después de todo. Aún así llamó la atención del prota y le preguntaba si acaso de verdad no iba a utilizar otra magia. Esta pregunta dejó un poco confundido al prota, mientras que la chica observándolo se dio cuenta de que al parecer la había embarrado un poco. Aún así le dio la espalda y dijo que no importaba, tenía que olvidarlo ya que se iba a retirar. El prota todavía seguía sin responderle. Luego de que se retirara, el prota pensaba que otra magia. El profesor Le Hangwol había dicho algo similar antes, que entendía sus intenciones y que respetaba su credo, o alguna tontería por ese estilo. Aunque bueno, para él eso era algo bueno después de todo. Si solamente tenía la espada mágica, entonces estaría a salvo para el próximo episodio. Pero ahora era momento de ver si le podía echar un vistazo a la espada mágica. El prota se encontraba en la sala de entrenamientos. Con su arma en mano, el chico pensaba si acaso solamente necesitaba canalizar su mana en ese sitio. Rápidamente, la espada sin forma terminó materializando una hoja larga y filosa. El chico al observarla se encontraba realmente sorprendido, afirmando que era mejor de lo que se esperaba. Y hubiese sido mejor si Yama hubiese empuñado algo como eso. La protagonista femenina Yama es bastante especial, dado a que ese bastón no puede ser utilizado por cualquiera ya que absorbe continuamente el maná del usuario. Yama recupera maná utilizando la energía de la naturaleza y utilizaba esa varita como su movimiento letal. Pero el prota no tiene maná para empezar, y aunque está continuamente absorbiendo el maná, no podía acumularlo en su cuerpo y expulsarlo debido al retraso físico de la revelación de maná. En otras palabras, la concentración de maná dentro de su respiración se utiliza como la salida del Teribón. Era momento de comprobar su propia ventana de estado. Baek Yuseol, estado fuerza 1 estrella 77%, agilidad 1 estrella 87%, resistencia 0 estrellas 97%, sensibilidad 2 estrellas 29%, resistencia 1 estrella 55%, poder mental 1 estrella 43%, maná nulo. Poder mental todavía sin especificación, habilidad parpadeo de nivel 1, características maná revelación retraso físico nivel 2, maná revelación de retraso físico nivel 2, aumento de fuerza más 5%, agilidad más 8% de aumento, sensibilidad más 15% de aumento. Sexto sentido, consume el poder mental del usuario para activarse. Detecta maná en un radio de 18 metros y activa aceleración cognitiva. Se activa automáticamente cuando se detecta peligro para el usuario. Tasa de circulación de maná en la sangre 1%. El prota pensaba que todo eso era gracias al premio del quinto puesto, su fuerza había aumentado un poco. Y ya que tenía un arma podía aumentar directamente eso ahora, en lugar de hacerlo mediante el uso de la experiencia. Necesitaba practicar el uso de la espada constantemente, así que estaría ocupado a partir de ese momento. Tiempo después, en una clase, un profesor les dijo a todos los presentes que a partir de ese momento iban a practicar magia de viento. Todos tenían que dispersarse y sostener sus bastones. Este es el profesor de defensa mágica, Berian. Todos rápidamente comenzaron a practicar mientras que el profesor pensaba que hay bastantes estudiantes con talento en ese grupo, y es bueno que se hayan alineado rápidamente a su rango, aunque hubo uno que llamó su atención. ¿Acaso ese no es el estudiante, el infame estudiante de la clase S? ¿El estudiante plebeyo de rango S? Que había resonado con un bastón de clase media alta y había obtenido el quinto puesto en el examen de práctica de la mazmorra. Realmente no le gustaba para nada. Aún así se acercó al prota con una sonrisa y le preguntó que por qué no estaba haciendo nada. El prota rápidamente intentó inventar una excusa, afirmando que estaba aprendiendo una técnica defensiva diferente, así que no necesitaba aprender magia básica. El profesor le dijo que lo podía entender. ¿Acaso tenía sus propias técnicas defensivas? Eso le daba bastante curiosidad. Pensaba que le parecía bastante arrogante y tal vez lo entendería si estuviese aprendiendo la magia de sucesión de Adolevit, como la princesa Honbillón, pero ¿cómo podría un plebeyo normal aprender algo así?
Además, había escuchado que Baekhyun no puede utilizar otra magia que no sea Blink en primer lugar, y si ese es el caso, le preguntó al chico si entonces podía mostrarle un ejemplo de su increíble técnica defensiva a los demás alumnos. Además, le dijo al prota que su oponente iba a ser Morse de la clase B, el cual se encontraba allí presente, preguntándole al prota si acaso estaba bien. El chico, por supuesto, se encontraba bastante feliz. El profesor pensaba que para que él, un profesor de magia defensiva, permanezca en esa escuela, las conexiones son bastante importantes, y Morse Loren es del Imperio Scalve, así que sería útil para darle una buena impresión sobre sí mismo, preguntándole al prota qué le parecía. Además, si mostraba una magia impresionante contra un estudiante de clase S, sería bueno para él. El prota de forma tranquila le dijo que por supuesto, ¿por qué no hacerlo? El profesor le dijo que entonces tenían que subir a la plataforma de inmediato. Ambos estudiantes se observaban fijamente. Por supuesto, los compañeros de Morg se encontraban adulándolo en público y pidiendo que acabara con el prota, a lo que el chico confiado respondió a las palabras de sus compañeros. El prota pensaba que es parte del grupo de Uzlek y Raiden. Esos jóvenes sí que son de mente pequeña después de todo. Aunque para el prota esto es bueno, ya que solamente lo estaba tomando porque es una clase obligatoria. Y no había nada que hacer ya que no podía utilizar magia. Y bueno, Berian siempre ha sido notorio desde el episodio del primer año. Entonces, observando al profesor, pensaba que era momento de ir a verlo, los resultados de su entrenamiento hasta ese momento. El profesor Berian dijo que ese duelo se basaría en turnos de ataque y defensa, y no podrían utilizar magia fuera de ello. El profesor le dijo a Morse que era momento de comenzar. Los presentes comenzaban a hablar sobre que Morse iba a ganar, ya que la defensa es la defensa, pero había aprendido magia ofensiva de clase tierra, así que será bastante difícil defenderse de ello. El profesor Berian dijo que entonces era momento de comenzar si todo estaba listo. Morse rápidamente comenzó un ataque directo hacia el prota. Los chicos comenzaron a hablar sobre que esa era magia de segundo rango, y es la regla táctica solamente utilizar magia de primer rango durante las prácticas de magia básica. ¿Acaso el prota con ese ataque iba a estar bien? Morse pensaba que era un bastardo arrogante de clase S, entonces tenía que comerse ese ataque de lleno, lanzando así su poderoso ataque de tierra directamente hacia el prota, el cual rápidamente terminó sacando su espada mágica. Y mientras materializaba la hoja a gran velocidad, el prota simplemente con la espada terminó cortando la roca a la mitad. El profesor Berian y el príncipe quedaron sorprendidos al ver lo que había hecho el prota. Morse comenzaba a afirmar que no podía ser, ¿su magia había desaparecido? Los chicos comenzaron a hablar afirmando que al parecer había cortado la magia con su espada. ¿Pero eso hacía que la magia desapareciera? El profesor Berian pensaba que no tendría sentido que desapareciera solamente con un corte. Sin embargo, Baekhyun definitivamente hizo desaparecer la magia de Morse. Nos comienzan a relatar que toda la magia tiene un camino de maná, pero en el caso de que se corte eso con precisión, la magia se extinguirá. ¿Acaso el mismo Baekhyun era consciente de eso? El prota, observando su espada, pensaba que era mejor de lo que se había imaginado, aunque ahora apenas podía cortar magia hasta el tercer rango, y había sido bastante bueno practicar en la sala de entrenamiento durante unos días sin descanso. Ahora eso podría ser bastante factible. Morse comenzaba a maldecir afirmando que cómo se atrevió un plebeyo como él a cortar su magia. El profesor pensaba que eso es bastante problemático. Si Morse perdía en ese sitio sería una molestia para él también. El profesor le dijo al prota que su técnica defensiva era buena. Sin embargo, había un límite para golpear todo uno por uno. Por ejemplo, un ataque abundante directamente hacia él, dándole a Morse una clara pista para que el chico pudiese atacar al prota en ese momento. Enojado, el prota pensaba que ese hombre entonces tenía que decir algo. Fue entonces cuando el oponente del prota preparó múltiples ataques a gran velocidad. Los chicos preguntaban si acaso eso no era demasiado. A ese paso el prota iba a salir herido, porque el profesor no detenía el duelo en ese momento. Morse, sonriendo, pensaba que eso lo iba a acabar todo, realizando múltiples ataques directamente hacia el prota, el cual había quedado sorprendido en ese momento.